equipo de trabajo que somos, porque la tarea periodística, desde luego, es la suma de presentación. Gracias a Donato por este hermoso mensaje, gracias doctor, gracias a Ernesto Galarza por este gran discurso que pronunció y que nos ha emocionado muchísimo, a Ernesto Gutiérrez, que formó parte de esa pluma que logró el periodista Gracias a los dos. Gracias a los universitarios que decidieron reconocer este trabajo periodístico, me emociona, me estimula, me hace seguir adelante como decimos. Para mí es importante siempre venir a Guadalajara, siempre estar en esta universidad, estar en este organismo, por lo que representa, por lo que significa y por lo que acaba de decir Donato, este galardón entregado por jóvenes, por universitarios, tiene un alto valor, tiene un alto significado. Y es muy importante para los periodistas, para mí, para el equipo de trabajo con el que participo todas las mañanas, todas las noches, todas las horas, todos los días. Es muy importante porque al final de cuentas significa que lo que hacemos, que lo que pensamos importa para la ciudadanía, tiene un reflejo en estas caras, en estos rostros, en estos mensajes que nos emocionan. Estamos en un momento de país, de enorme complejidad, estamos atravesando cosas difíciles, que bien a bien no alcanzamos a entender hacia dónde nos conducen. Estamos viviendo en México grandes transformaciones en términos económicos, en términos de consecuencia, en términos de comunicaciones, en términos de reglas del juego, del mundo político electoral. Estamos viendo pasar una película muy rápida, estamos viendo una planadora que está cambiando ejes importantísimos de la vida nacional. La tarea periodística, frente a un conjunto de cosas como las que están ocurriendo, es muy importante. La tarea de la ciudadanía de estar informada, obviamente, es fundamental. El tamaño y la calidad de la democracia cruza precisamente por la calidad de la información, por el tipo de ciudadanía que podemos estar construyendo, por el tipo de referencia social que puede haber en una localidad, en un país, en un entorno. Estamos en México en una tendencia impresionante en términos informativos. Estamos viendo pasar un conjunto de cosas que van a marcar las próximas décadas de la vida nacional. Simplemente por mencionar la reforma de reformas, que es la reforma petrolera y energética, estamos todavía asimilando que sucedió lo que sucedió apenas el año pasado. Sucedió que en un tiempo corto, de manera prácticamente simultánea, en un proceso popular, con una muy escasa presencia ciudadana o nula presencia ciudadana en las instituciones, ni siquiera parlamentarias, se han cambiado ejes principales del modelo de desarrollo nacional. La ciudadanía, los mexicanos, las mexicanas, podríamos preguntarnos dónde andábamos parados durante las semanas y nos ocurrieron cosas trascendentes, dónde estaba la información, el debate de la discusión acerca de asuntos trascendentes. En esos momentos, en esas circunstancias como las que México ha vivido y vive, y sigue viviendo, y le tengo que vivirá en términos de procesamientos legislativos, que la tarea de los periodistas y que el interés de la sociedad y de la ciudadanía es de enorme importancia. No perder, aún en condiciones tan adversas, para asimilar ese volumen de cosas tan importantes, no perder el interés, no perder el filo, no perder el ojo crítico, no perder el interés, no dejarse agobiar, no dejarse apabullar frente a esta aplanadora que están dando. Difícil el asunto por la manera en que se ha echado a andar esta maquinaria. Estamos viendo el regreso del PRI a la presidencia de la República como un fenómeno político de gran alcance a partir de un proceso electoral y un conjunto de situaciones que aún no terminan de ser procesadas y con grandes preguntas y con grandes interrogantes. ¿Estamos o no
frente a un proceso de reinstauración autoritaria, sabiendo todos que la democracia plena nunca llegó y que es un asunto de construcción. Estamos o no frente a un proceso de tensiones permanentes, funciones autoritarias contra funciones democráticas y libertarias. Estamos frente a un momento muy importante del país donde la ciudadanía tiene que estar presente. Y para que la ciudadanía esté presente y activa en momentos de decisiones como este, la tarea periodística y muchas otras, pero la periodística de subrayar es de fundamental importancia. Vemos en México grandes luces y grandes sombras, como digo, funciones autoritarias y funciones libertarias. Vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido apenas en las últimas horas, para no ir muy lejos, en el procesamiento de las leyes secundarias de una reforma político-electoral. Acabamos de ver cómo se las gastan, y cuando digo cómo se las gastan, cómo se las gastan, si nos atenemos a lo que acaban de aprobar para una pensión vitalicia a los magistrados de un tribunal que ha dejado no mucho, sino todo que desear. ¿Qué significa que podamos ver como espectadores un espectáculo como el que se ha dado en el Congreso en las últimas semanas, en los últimos días y en las últimas horas? Habla claramente de un déficit democrático, de un asunto que la ciudadanía tiene que vislumbrar como grave. ¿Qué significa que se procesen legislaciones tan relevantes con legisladores que no han tenido ni el dictamen? ¿Qué significa que en medio de la madrugada, en la nocturnidad, dirían algunos, se pueden colar goles o situaciones absolutamente aberrantes? Situaciones que agravian, situaciones que dejan lugar a la imaginación para saber si se trata de favores pagados o favores a pagar en términos electorales. Son estos momentos, los que acabamos de decir hace algunas horas, que podemos revisar en otras legislaciones de los últimos meses para acá. ¿Qué se juega en México? ¿Qué hay hoy de por medio en situaciones en donde, por un lado, efectivamente se puede imponer un poder sobre el otro, como en tiempos que creíamos vivos, en donde la representación del Ejecutivo ordena el curso y la velocidad de las cosas al otro poder que es el legislativo? ¿Qué representa esto? Sino una regresión. ¿Qué representa esto para un intento de vida democrática como la que creo que todos los que estamos aquí tenemos todavía vivo en nuestra resistencia? Representa muchas cosas, representa el más claro foco de atención que podamos tener para actuar, para señalar, para criticar, para decirles ya lo vimos. Y ahí es donde aparecen las luces y las sombras que hoy se viven en México de una manera muy contundente. Hoy aparecen, por ejemplo, estas acciones que prosperan, por lo pronto hasta el marco de la ley que ha sido aprobada, pero que no prosperan en el marco de una opinión pública que tiene a su alcance uno que otro medio que dice ya, dice lo que ocurrió esta madrugada. Una opinión pública que puede ver caricaturas filosas de maravillosos moneros en la prensa mexicana. Una sociedad que puede leer uno que otro artículo que le sacude la conciencia y que le permite vislumbrar el tamaño del agravio. Vemos también la propia conversación de la ciudadanía que, al tener referencia de tal o cual asunto, multiplica ese sentido vital de la sociedad comunicándose entre sí. Estamos hoy en un momento donde, por un lado, se están cambiando, como digo, ejes del desarrollo nacional, ejes de las reglas del juego que estaban establecidas en los últimos lustros. Estamos observando cómo en esta eterna batalla de la ciudadanía frente a lo que sería la concentración de los poderes, a la apropiación de la vida pública en cúpulas muy cerradas, cuando vemos, por ejemplo, que se logran victorias para abrir espacios de otra manera lejanos a la particularidad, por ejemplo, y se habla de candidaturas independientes
colocar, tenemos 2 años de la reforma, y se logra colocar esa figura que al paso de los años acabó finalmente siendo asimilada. Pero cuando viene el proceso de aterrizarla y de intentar una revitalización de la vida política y democrática, se colocan fallas e impedimentos que quedan como letras muertas los logros alcanzados en otros espacios. Vemos, por ejemplo, en este país el conjunto de situaciones que también han marcado en los últimos años y que no paran y que no frenan y que forman parte del gran reto nacional. Fenómenos de violencia, como los que Alberto Gallardo describió con mucha precisión, fenómenos que desgarran a una sociedad, fenómenos que conducen a colapsos de la justicia frente a miles de casos de desaparecidos, de torturados o de asesinados. Un asunto que marca la vida del país y que también tiene que ser retratado por los periodistas y por la propia sociedad, para tratar de entender, para conocer, para saber de ello, para exigir su solución. Estamos, pues, con un panorama de muchas pistas: la economía, la competencia, las telecomunicaciones, los gigantes, la violencia, la justicia que no llega, y una ciudadanía que a su vez está buscando sus propios espacios y sus propias definiciones. Me emociona mucho estar aquí porque cuando digo que hay grandes luces y grandes sombras en México, estoy frente a una de las grandes luces que son precisamente los jóvenes universitarios. Esos y esas que pueden llegar a las aulas universitarias, que pueden acceder al conocimiento, que pueden desarrollar sus habilidades, que pueden aspirar por la vía universitaria a tener un proyecto personal, un proyecto de país, un proyecto de comunidad. Ustedes son, lo dijo Donatiu, una parte fundamental de este país. Y no se trata de demagogia, sino se trata de elementar el sentido común. ¿De dónde va a sacar la sociedad mexicana precisamente la fuerza? ¿De dónde va a sacar la sociedad mexicana la inteligencia? ¿De dónde va a sacar la sociedad mexicana la imaginación, que es indispensable para tratar de entender una problemática nacional como la que atraviesa nuestro país? De las universidades, de las escuelas, de las comunidades, de las familias, de la ciudadanía. Lo que se haga o se deje de hacer en estos espacios de la ciudadanía será clave para el tipo de país que podamos imaginar en un futuro próximo y un futuro lejano. Todo lo que hoy, desde la élite política, todo lo que hoy desde los poderes oligárquicos, todo lo que hoy se puede estar desarrollando en materia de cambios legislativos y de cambio de las leyes, va a marcar un futuro de país indudablemente. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer frente a esto que está haciendo la élite política marcará evidentemente el tono de país que queremos. ¿Dónde vamos a estar? ¿Con qué papel vamos a participar cuando venga la cristalización de cosas tan importantes como una apertura histórica en materia petrolera y energética, como no se había imaginado nadie en décadas? Ni Ernesto Zedillo, que el otro día dijo que en sus sueños más salvajes hubiera imaginado una apertura de ese tamaño. ¿Dónde vamos a estar cuando veamos que las leyes secundarias de esa reforma constitucional que se aprobó y se promulgó el año pasado se tengan que aterrizar para saber qué tipo de contratos, qué tipo de vigilancia, qué tipo de cosas van a ocurrir con la defensa nacional? No sabemos exactamente a la hora qué tipo de situaciones México va a atravesar. Si todo le salió bien en la lógica pesimista de una reforma con esas características, tendremos que tener estructuras del Estado muy libres, tendremos que tener reguladores impolutos, tendremos que tener mecanismos de supervisión para ver qué hacen o qué no hacen las grandes transnacionales que lleguen al país
caerían en la lógica de una reforma aperturista. Si todo sale como no quisiéramos, podríamos estar frente a un riesgo real de corrupción a gran escala, contratos multimillonarios que se van a gestionar y no tenemos claro de qué manera, contratos y negocios multimillonarios que van a explotar la riqueza nacional. Riesgos reales si no hay quien lo evite de conductas depredatorias de estos grandes gigantes que no son ninguna perita dulce, como todos sabemos. ¿Dónde va a estar la prensa? ¿Dónde van a estar los legisladores? ¿Dónde va a estar la ciudadanía cuando empiecen a ocurrir cosas tan importantes de las que evidentemente estaremos hablando en los próximos años? Una ciudadanía informada, una ciudadanía crítica, una ciudadanía que exige, será un factor, deberá ser un factor que impida o trate de impedir precisamente prácticas depredatorias o de alta corrupción en este modelo que se ha elegido. No digo que el modelo estatista no haya producido lo que produjo, también fenómenos graves de corrupción, pero estamos frente a un mundo y el otro en donde la decisión legislativa o el procesamiento legislativo totalmente deplorable, porque fue en las mismas condiciones que la reforma política electoral de hace algunas horas, a gran velocidad, con legisladores ausentes, con una reinstauración y un ADN autoritario donde la línea y el presidente de la República y los poderes que finalmente establecieron esa reforma se impusieron. Un Congreso debilitado, un Congreso sumiso, un Congreso que se convirtió en oficialía de partes. Signo grave y delicado de que debemos hablar como ciudadanos, signo de regresión. No digo que hayamos tenido congresos entusiasmantes en los últimos años, pero habíamos tenido 2 o 3 chispazos importantes en donde la pluralidad y las figuras de contraste político medianamente se habían manifestado. De un tiempo para acá tenemos un debilitamiento de las oposiciones, tenemos un despedazamiento de las estructuras internas de los partidos políticos. Estamos este fin de semana por saber quién gana en el Partido Acción Nacional la presidencia de este partido en medio de una guerra de cuchillos. Hemos visto a la izquierda a su vez despedazarse y dividirse, y tenemos un fenómeno no saludable para una vida democrática. Un país como México necesita oposiciones fuertes, un país como México necesita figuras relevantes que puedan contraponerse a el dominio de una nación, que puedan promover y que puedan favorecer un debate real, democrático y crítico. Un país que tiene oposiciones tan delicadas como México no puede transitar de la mejor manera posible. Y un país con ciudadanía distraída u ocupada en otras cosas tampoco es una buena señal. Yo creo, y quisiera cerrar con esta reflexión, yo creo que a ustedes, a nosotros, a los que tenemos acceso a la información, ya sea porque nos dediquemos profesionalmente al asunto, o ya como ustedes, que tienen el espacio, el tiempo y la posibilidad de estudiar y de estar informados, nos corresponde una responsabilidad importante frente a la sociedad. Estamos llamados a sumar entre los nuestros, a sumar entre la ciudadanía, precisamente el desarrollo de estos valores democráticos. Estamos en momentos en donde las funciones autoritarias, como les llamo, se expresan de diferentes maneras, y hay que verlas, y hay que hablar de ellas, y hay que tratar de conjugarlas. Las funciones antidemocráticas o autoritarias se ven, como digo, en el Congreso en los últimos meses y en las últimas semanas. Pero también se ven, como aquí se dijo, cuando los periodistas son asesinados y no pasa nada. Pero también se ven cuando hay decenas de miles de personas que han sido torturadas o desaparecidas o asesinadas y casi que no pasa nada en un colapso del sistema de justicia. No puede transitar un país
como México y ninguno, hacia modelos de democracia y hacia convivencia pacífica si no tiene resueltos esos temas principales. Cuando la ciudadanía, por razón de la propia regla de los medios, escasa y pobre, empieza a ver la violencia, el crimen y todo lo que nos rodea como parte del paisaje, es otra mala noticia, es otro indicador de que hay cosas muy graves que tenemos que revisar. Cuando 1, 2, 3 o 4 descabezados ya pasan de largo a los ojos de la gente, o porque no son bien contados, o porque no logramos como medios, como sociedad, tocar nuestras propias fibras, cuando nos ocupamos poco de lo que debería ser nuestra prioridad, cuando dejamos de lado asuntos tan graves como la muerte de Sandra Luz, apenas esta semana, esta madre de un chico desaparecido que fue asesinada en plena calle de Culiacán, cuando una historia como esta no nos conmueve o se va a la página 25, es que algo grave está pasando en una sociedad. Sandra Luz Hernández, la madre de Edgar, que vio cómo arrancaban a su hijo de su domicilio hace aproximadamente 2 años, decidió, como otras miles de madres, dedicar su vida a buscarlo. Y como otras madres, como Maricela Escobedo en Chihuahua, por supuesto, como el propio Cecilia, como otros y otras que han dado su vida por buscar los suyos, encontró que al encontrar pistas, encontró que al toparse con pistas y tener buena información, simplemente fue acribillada. Una sociedad que no se sacude, una sociedad que no reflexiona y que no se indigna frente a hechos como este, es una sociedad que necesita revisarse a sí misma. Yo por eso agradezco mucho a ustedes, a la Federación, a quienes han decidido dar este estímulo y este galardón, corazón de oro, corazón de oro. ¿Por qué me dan este galardón? ¿Por qué me dan a mí este galardón, corazón de oro, si yo tengo corazón de la vida? Este corazón de Dios, evidentemente el estímulo es algo que agradezco conmigo a nombre de mis compañeros, es algo que me permite compartir con ustedes estas ideas, estas reflexiones, estas preocupaciones, estas emociones que nos escuchan cuando podemos escuchar mensajes y reflexiones como las que en este micrófono se han pronunciado. Gracias a todas ustedes, gracias a todos ustedes. Échenle ganas, México lo necesita.